Fases del proceso de contratación. Vamos a mencionar de manera general cuáles son estas fases. Las fases del proceso de contratación son aquellos momentos en que toda contratación pública debe seguir a efectos de desarrollar una contratación. En primer lugar tenemos la fase de actuaciones preparatorias, donde la entidad define cuál es su necesidad, cuál es el bien, servicio u obra que requiere para el cumplimiento de sus funciones. En esta primera fase, en las actuaciones preparatorias, la entidad determina su necesidad, así como otra documentación que le permita ir a la siguiente fase, a la fase de selección. En la fase de selección se va a emplear el método de contratación a efectos de elegir a la mejor oferta. En este segundo momento, los proveedores interesados que se hayan registrado como participantes van a formular sus ofertas. La entidad va a determinar de todas las ofertas presentadas cuál es la mejor, en mérito a la evaluación, calificación que se haya desarrollado. ¿Para qué? Para que luego podamos obtener el contrato al proveedor que hemos identificado como el mejor, al proveedor que tiene el mejor puntaje y el mejor orden de prelación para lo cual se le ha adjudicado la buena pro, se va a suscribir contrato con el mismo y luego de ello inicia la ejecución contractual. Esta última fase en donde las partes cumplen sus prestaciones, ejecutan las actividades a las cuales se han comprometido al momento de celebrar el contrato. Por ejemplo, el contratista entregará el bien, prestará el servicio o ejecutará la obra y la entidad desarrollará las obligaciones que le corresponden, por ejemplo, el pago. Bajo ese escenario, las partes desarrollan sus prestaciones. Este sería el escenario ideal, donde, conociendo una necesidad que la entidad ha formulado en la etapa de actuaciones preparatorias, cuando ya ha identificado al proveedor con el cual va a contratar, en este último momento deberían válidamente ejecutarse las prestaciones. Pero esto lamentablemente no ocurre en todos los casos. Puede que exista la posibilidad de que se presenten situaciones que afecten el desarrollo de la contratación e impidan que la entidad cuente con la prestación requerida. Vamos a referirnos entonces a la figura de la resolución del contrato y a la nulidad del contrato, como dos mecanismos que van a impedir que la entidad pueda contar con la prestación, siempre y cuando se configuren los supuestos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, en el marco del proceso de contratación, si bien entidad y contratista deben ejecutar las prestaciones a las cuales se han obligado, pueden ocurrir situaciones que generen esta imposibilidad. Por ejemplo, cuando se detecte la invalidez de este contrato al advertirse un vicio en su formulación, para lo cual aplicaríamos la figura de nulidad de contrato, o cuando existe la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones, ya sea ante una situación no atribuible a las partes o frente a un incumplimiento contractual. Situaciones que afectan el desarrollo de la contratación. Como sabemos, la vigencia del contrato se da desde el día siguiente de su perfeccionamiento hasta la culminación de la ejecución de las prestaciones. Durante este lapso, el contrato estará vigente. Las partes van a poder desarrollar sus prestaciones. Pero puede ocurrir que exista un vicio que se detecte al momento del perfeccionamiento del contrato. En este interesante momento en donde la entidad y el proveedor cuya buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme y suscriben un contrato, vamos a ver que este contrato presenta algún vicio, alguna anomalía, algún defecto que obviamente va a generar su invalidez. Cuando estemos frente a este supuesto, vamos a referirnos pues a la figura de la nulidad del contrato. El contrato entonces no tendrá efecto, será inválido, será ineficaz, porque al momento de su perfeccionamiento ocurrió un vicio que genera la inexistencia del mismo. Entonces, una de las primeras causas que afectan el desarrollo de la contratación puede ser la figura de la nulidad, cuando la entidad determina que al haberse producido un vicio al momento del perfeccionamiento del contrato, merece declararse la nulidad del mismo. Pero puede ocurrir que el vicio se presente también durante la vigencia del contrato y no necesariamente en el perfeccionamiento, que podría generar obviamente la resolución del contrato. Es decir, el siguiente supuesto, la resolución del contrato, se da
en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Aquí ya hablamos de que un contrato nace y nace bien, está con vida, pero en el desarrollo de la ejecución de las prestaciones durante la vigencia del contrato ocurre una situación que hace que se deba resolver el contrato. Entonces, a diferencia de la nulidad que genera la inexistencia del contrato, la resolución vamos a ver que presenta un momento en el que el contrato sí se ejecutó de manera correcta, pero ante alguna situación atribuible o no a las partes, se resuelve el contrato y esa resolución se da desde el momento en que se declara, para lo cual desde ese momento el contrato deja de tener efectos. Esto surte efectos desde el momento en que se declara. Entonces, de manera general nos encontramos ante estas dos figuras que van a afectar el desarrollo de la contratación. Nulidad de contrato cuando nos referimos a un vicio en el perfeccionamiento del contrato que genera su invalidez, o la resolución del contrato que surte efectos desde que se declara la misma y que obviamente impide la continuidad de la prestación. Vamos a referirnos ahora a la figura de la nulidad del contrato. La nulidad del contrato determina su inexistencia y por tanto la inexigibilidad de las obligaciones previstas en este. Como pueden ver en mi imagen, es como romper el contrato. Ese contrato nunca existió porque tiene un vicio en su perfeccionamiento. Imaginemos, fue suscrito con una persona que estaba impedida, fue suscrito con una persona que ha presentado documento falso o inexacto, por lo cual el contrato no debió existir. Y al inexistir, vamos a ver que no hay la obligación, no se debe efectuar el cumplimiento de las obligaciones porque no hay contrato, porque no ha habido ningún documento válido que obligue a las partes, por lo cual va a haber una inexigibilidad de las obligaciones. En este caso, el proveedor adjudicado no estará obligado a a cumplir con la prestación, mientras que la entidad, obviamente, al no existir este documento válido, tampoco efectuará el pago. En la opinión 81/2018, hemos señalado que una consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato es que no pueda exigirse la ejecución de trabajo alguno ni efectuarse el pago. Obviamente, no podemos exigirle nada al contratista ni efectuar ningún pago porque el contrato es inválido. Ello sin perjuicio de las acciones destinadas a impedir el enriquecimiento sin causa u otras a que hubiera lugar. Porque en efecto puede presentarse el supuesto en donde el eventual contratista desarrolló una prestación y luego la entidad decide declarar la nulidad del contrato. Al declarar la nulidad del contrato, como hemos dicho, se determina la inexistencia de este. No existe el contrato, por lo cual yo, entidad, no debería pagarte porque en efecto no ha habido un documento válido. Pero obviamente aquí ha habido una prestación que el contratista, en este caso el anterior contratista, ha desarrollado, que obviamente no puede generar un enriquecimiento a favor de la entidad. La entidad no puede aprovecharse de esta actividad, no puede enriquecerse bajo el empobrecimiento de su deudor. En este caso, si se ha desarrollado una prestación y se genera la nulidad del contrato, existe la posibilidad de que a través de la vía correspondiente se denuncie esta acción bajo la figura de enriquecimiento sin causa. Bien, ¿cuáles son las causales de nulidad del contrato? El artículo 44 de la ley, que también se aplica para la nulidad de procedimiento, establece cuáles son las causales también para la nulidad del contrato. Y tenemos dentro de ellas, por ejemplo, la contravención del artículo 11 de la ley. Es decir, cuando desarrollamos una contratación con un proveedor que se encuentra impedido para contratar. En segundo lugar, la transgresión al principio de presunción de veracidad, cuando este proveedor, durante el procedimiento de selección o al momento de presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, ha presentado un documento falso o inexacto. O cuando se encuentra en trámite un recurso de apelación y la entidad suscribe contrato. Eso también puede generar la nulidad del contrato. Así como también cuando se desarrolla una contratación directa sin cumplir las condiciones, cuando no se emplea los métodos de contratación establecidos en la normativa, o cuando se encuentre con una sentencia consentida o ejecutoriada o el reconocimiento del contratista de un
una situación que vulnere el principio de integridad. Entonces, el artículo 44 de la ley establece las causales que permiten a la entidad declarar la nulidad del contrato. Para poder declararla, la entidad debe evaluar si se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en la normativa. Vamos a referirnos a cada uno de ellos. En primer lugar, contratación con impedido. El artículo 11 de la ley establece los supuestos por lo cual determinadas personas, naturales o jurídicas, se encuentran impedidas para contratar. Bueno, se encuentran impedidas de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas, pero también, obviamente, para contratar. Este artículo establece una serie de supuestos que lo he podido simplificar en estos 4 segmentos. En primer lugar, los impedimentos están referidos a autoridades y empleados públicos. Por ejemplo, el presidente, los vicepresidentes, los congresistas, los ministros, los titulares de entidades, inclusive los servidores públicos con poder de decisión o sin poder de decisión, los funcionarios públicos, los que trabajan a través de un puesto de confianza, entre otros, van a estar impedidos para contratar. Pero respecto a estas personas, el impedimento se aplica bajo un ámbito temporal y espacial. Temporal, durante el cargo y hasta 12 meses después, y espacial respecto a una determinada jurisdicción. Dependiendo del tipo de autoridad o empleado público, vamos a ver que tenemos un impedimento. También los impedimentos se van a aplicar a la figura de los parientes de estas personas, de estas autoridades, de estos empleados públicos. Y cuando hablo de parientes me refiero hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como el cónyuge y conviviente. Es decir, si yo trabajo en el Estado, si yo soy un empleado público, una autoridad política, etc., voy a estar impedido, pero también mis familiares van a estar bajo algún impedimento. Obviamente en el ámbito de la persona con la cual tengo esta vinculación, pero también tendrán un impedimento. Los impedimentos no solamente se aplican a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Imaginemos que yo tengo una persona jurídica, una empresa, y yo estoy impedido. Yo soy un alcalde y para evitar la configuración del impedimento respecto de mi persona, creo una empresa. ¿Esa empresa estará impedida? Vamos a ver que sí, porque se configura uno de los supuestos, donde uno de los que conforma la empresa tiene un porcentaje considerable dentro de su accionariado. Entonces vamos a ver que determinadas personas jurídicas también van a estar impedidas para contratar, así como aquellas personas que se encuentren en determinados registros, por ejemplo, abogados sancionados, etcétera, o que cuenten con información privilegiada. El artículo 11 establece una serie de supuestos por lo cual determinadas personas están impedidas. Y ese impedimento aplica obviamente para el perfeccionamiento del contrato. Si yo estoy impedido, yo sé que estoy impedido, no puedo suscribir un contrato, porque obviamente tengo una prohibición expresa. ¿Qué sucede si, a pesar de ello, la entidad suscribe contrato con este proveedor impedido? Con este, no sé, con esta autoridad, con este servidor, con este familiar de este servidor, con esta persona jurídica vinculada a este servidor, etc. ¿Qué sucede? Bueno, ese contrato puede ser nulo, porque en efecto se ha incumplido lo que dice el artículo 11 de la ley. El artículo 11 dice que no puedo firmar contrato, entre otros, con un proveedor impedido, y la entidad lo ha hecho. Bueno, esta entonces será la primera causal que permite a la entidad declarar la nulidad del contrato. En este caso, no tienen derecho a retribución alguna con cargo a el Estado. Y la responsabilidad de los funcionarios y servidores se va a evaluar respecto de este contrato. Bien, seguimos. Un segundo supuesto es la presentación de documento falso o inexacto. Por ejemplo, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o en el perfeccionamiento del contrato, también vamos a encontrarnos frente a una causal de nulidad del contrato. Y cuando hablamos cuando se verifique, nos preguntamos, ¿cómo se verifica?
Bueno, existen varias formas de poder advertir esta situación. En principio, vamos a ver que existe una acción que se denomina fiscalización posterior, en donde la entidad está obligada a evaluar los documentos presentados por el postor adjudicado y, de ser el caso, advertir si se encuentra frente a un documento falso o inexacto. Es decir, al momento de que se adjudica la buena pro, la entidad, a través del órgano encargado de las contrataciones o a través del órgano que haya designado, va a desarrollar esta fiscalización posterior. ¿Y en qué consiste? Bueno, la fiscalización implica que la entidad, a través de distintas formas, va a verificar la autenticidad de los documentos presentados por este postor adjudicado. Por ejemplo, podría enviar un oficio al órgano que emite el documento para ver si en efecto se trata de un documento falso o no. O también podría emplear otras fuentes que le permitan conocer la exactitud de esta información. Si se advierte que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato se ha presentado un documento falso o inexacto. Cuando hablamos de documento falso, nos referimos a aquel que no ha sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido. Por ejemplo, un documento, una constancia que no ha sido emitida por quien dice que lo firmó. La entidad le consulta a la persona que aparece como emisora de ese documento si en efecto emitió o no ese documento. Puede que esta persona diga, no, yo nunca he emitido ese documento. O puede decir que diga, sí, lo emití, pero han incorporado otra información. En este caso, ese documento será un documento falso. O también podemos estar frente a un documento de información inexacta, cuando el contenido no es concordante con la realidad. Es decir, el documento que se ha presentado, si bien ha sido emitido por la persona que indica allí, pero la información que contiene este documento no se condice con la realidad. Se está colocando información que es inexacta. Uno u otro, vamos a ver que estamos frente entonces a la transgresión del principio de presunción de veracidad. Recuerden que estos documentos han debido de ser presentados durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Ahora bien, para considerar un documento falso o inexacto bajo esta figura, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. En efecto, el documento que generaría la nulidad del contrato debe ser un documento que le ha servido al proveedor para acreditar algo y que en función a este documento ha obtenido alguna ventaja. Por ejemplo, que ha sido un documento que le ha permitido acreditar un requisito de calificación, lo ha empleado para la admisión o para un factor de evaluación. Esos documentos son los que vamos a verificar si son verdaderos o no. Ahora, ¿qué pasa si yo advierto un documento falso? Bueno, si se advierte la presentación de un documento falso o inexacto, la entidad está en la obligación de comunicar esto al Tribunal de Contrataciones del Estado, porque en efecto se habría configurado una infracción. Ahora bien, para desarrollar la nulidad bajo este supuesto, hay que pedir los descargos correspondientes, porque en efecto puede que tengamos una versión respecto de la persona que aparentemente emitió el documento, pero tenemos que conocer cuál es la información que tiene el proveedor adjudicado, lo que tiene que decir, a efectos de considerar si declaramos o no la nulidad del contrato. Pero en todos los casos estamos en la obligación como entidad de comunicar esta acción al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador de corresponder. Entonces tenemos el segundo supuesto. El tercer supuesto está referido a una apelación en trámite. Como sabemos, en el marco de la fase de selección, en un procedimiento de selección, el único medio impugnatorio que tenemos para cuestionar nuestra descalificación, la evaluación, la buena pro o, de ser el caso, la cancelación o nulidad de oficio del procedimiento es el recurso de apelación. Este recurso puede ser presentado ya sea a la entidad o al Tribunal de Contrataciones del Estado.
en función al monto, en función al objeto de la que se apela. En este caso, uno u otro, cualquiera de estas dos instancias, va a resolver el recurso de apelación. Imaginemos que estamos frente a la apelación en trámite. Yo fui el proveedor que no se adjudicó, presenta el recurso de apelación y en la medida de que el recurso se encuentra en trámite y que la entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado está evaluando la situación, si en efecto resuelve declarando favorable o no la apelación, vamos a ver que en ese trayecto no se puede suscribir el contrato. De hacerlo, estaríamos frente a un supuesto que implica la nulidad de la contratación. Porque lo correcto es que obviamente yo espere el resultado, ya sea de la entidad o del Tribunal de Contrataciones del Estado, a efectos de que esta buena pro quede administrativamente firme. Y cuando quede administrativamente firme, yo tenga que suscribir el contrato con este proveedor. Si lo hice antes de esa situación, obviamente ese contrato será nulo. Siguiente supuesto. Incumplimiento de condiciones. Esta es una manera también de poder declarar nulo el contrato, por ejemplo, cuando no se hayan cumplido las condiciones y los requisitos para una contratación directa. Como sabemos, la contratación directa es un supuesto que permite a la entidad contratar de manera directa a un proveedor. Es un procedimiento de selección excepcional que permite, de todas la cantidad de proveedores que puedo encontrar, elegir a uno en especial y suscribir contrato con el mismo. Para que aplique la figura de contratación directa, debemos encontrarnos bajo alguno de los 13 supuestos establecidos en la norma. Cada supuesto implica obviamente determinadas condiciones. Si yo desarrollo una contratación directa y no me ajusto al procedimiento, a las condiciones para cada causal, obviamente ese contrato será nulo. Si por ejemplo yo tengo un contrato por situación de emergencia y no he obtenido la autorización del mismo y igual lo suscribo, ese contrato no ha cumplido con una formalidad, no ha cumplido con el procedimiento, por lo cual correspondería su nulidad. Otro supuesto es cuando no se emplea el método de contratación previsto en la norma. Como sabemos, los métodos de contratación se van a emplear en la fase de selección y buscan elegir al mejor proveedor y suscribir contrato con el mismo. Dentro de los métodos de contratación tenemos a dos: los procedimientos de selección y el método especial de contratación. Este último está referido actualmente solo al catálogo electrónico de acuerdo marco. Y cuando hablamos de procedimientos de selección, bueno, nos referimos a cada uno de estos variados procedimientos, como por ejemplo la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, entre otros. Si yo, entidad, no he empleado el procedimiento de contratación que prevé la norma, estoy obviamente frente a un incumplimiento de la misma que va a generar la nulidad de ese contrato. Cuando no he utilizado un procedimiento de selección, a pesar que bajo las condiciones de la norma correspondía hacer un procedimiento de selección y yo no lo he hecho. O también cuando se emplee un método de contratación distinto al que corresponde. Imaginemos, yo quiero contratar bajo la figura de comparación de precios y para emplear esa figura, la norma establece que se deben cumplir 4 condiciones. Ya, yo no cumplo una de esas 4 condiciones o alguna de ellas. Y a pesar de ello quiero desarrollar la contratación bajo ese procedimiento mucho más ágil. Si obviamente yo no empleo el método de contratación que corresponde y desarrollo un contrato, ese contrato también será nulo, porque en efecto no me he ajustado al procedimiento establecido en la normativa de contrataciones del Estado para emplear ese método de contratación. Obviamente, cuando estemos ante alguno de estos supuestos, se va a aplicar el deslinde de responsabilidades, porque aquí alguien no hizo bien su trabajo, aquí alguien no empleó de manera correcta
el procedimiento de selección que correspondía, el método especial o las condiciones requeridas para la configuración de una contratación directa. El siguiente supuesto que permite la nulidad del contrato es la transgresión al principio de integridad. El principio de integridad, como todos los principios, se deben cumplir durante las 3 fases del proceso de contratación. Y en este momento, obviamente, es importante reconocerlo. Si a través de una sentencia, que puede ser consentida o ejecutoriada, o antes de tener la sentencia y el imputado reconoce haber cometido un delito, porque puede darse el caso de que el propio contratista reconozca la comisión de un delito a efectos de, imaginemos, obtener algún beneficio penitenciario. Si se cuenta con sentencia o el reconocimiento del contratista ante autoridad nacional o extranjera, aquí no hay ninguna restricción solamente a nacionales, puede inclusive haberse dictado sentencia a través del órgano competente en la esfera extranjera. Durante el procedimiento de selección o al momento del perfeccionamiento del contrato, se demuestra que el contratista, o a través de sus accionistas, socios, empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, en simple, el contratista o cualquiera de los aquí mencionados, se demuestra que ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. En líneas generales estamos hablando frente a la transgresión del principio de integridad. Si se demuestra a través de una sentencia, ojo, o a través del propio reconocimiento del contratista o alguna de las personas autorizadas, que durante el procedimiento de selección o al momento del perfeccionamiento del contrato ha configurado una situación como la mencionada. Ha habido una dádiva, un ofrecimiento a efectos de tener un beneficio indebido. Si se demuestra ello, obviamente ese contrato también será nulo. Eso obviamente sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que se presenten. Si obviamente estamos frente a la comisión de un delito, obviamente vamos a comunicar esto a las vías correspondientes para que se determine la tipicidad del mismo. Entonces aquí tenemos las causales que permiten a la entidad declarar la nulidad del contrato. Cuando se encuentre en alguno de estos supuestos, está habilitada a declarar el contrato como inexistente, ineficaz y por tanto no produce efectos. Pero, ¿cuál es el procedimiento para declarar la nulidad del contrato? En primer lugar, vamos a ver la configuración de la causal. Vamos a ajustarnos a alguno de estos supuestos que he mencionado. Por ejemplo, cuando se contrata con un impedido, cuando se contrata transgrediendo el principio de presunción de veracidad, cuando no se cumple determinadas formalidades o cuando se va en contra del principio de integridad. Cuando la entidad establece la configuración de alguna de estas causales, declara la nulidad a través del documento correspondiente. La entidad, a través de una carta notarial, y es necesario que tenga esta formalidad, va a adjuntar copia fedateada del documento que declara la nulidad. Esa resolución, ese acuerdo, etc., el documento que declare la nulidad va a ser remitido a este contratista, hasta el momento contratista, hasta que se tome conocimiento de la declaratoria de nulidad, de esta nulidad. ¿Qué puede hacer el contratista? Imaginemos, yo no estoy de acuerdo con esa nulidad porque yo puedo alegar que en efecto no se ha configurado la causal. ¿Qué puede hacer el contratista? ¿A dónde puede cuestionar esa decisión? Bien, la vía que tiene para cuestionar esta decisión es el arbitraje y exclusivamente el arbitraje. No puede ir a la conciliación. La norma va directamente a este medio de solución de controversias, el arbitraje. Y para ello tendrá el plazo de 30 días hábiles desde la recepción de esta carta notarial. Entonces, ya conocemos las causales que permiten a la entidad declarar nulo un contrato. También
¿Cuál es el procedimiento? Es un procedimiento sencillo donde la entidad comunica a través del conducto notarial esta decisión. Y el contratista obviamente tiene el derecho de poder cuestionar esa decisión, siendo que la vía correspondiente para dirimir sobre esa controversia será el arbitraje. Aquí vamos a mencionar algunos aspectos generales que se aplican en todas las causales de nulidad del contrato. En primer lugar, ¿quién la aprueba? La aprueba el titular de la entidad. Y esta facultad es indelegable. Es decir, no puede asignarle a otro funcionario esta función. Solo el titular de la entidad es el competente para declarar o no la nulidad del contrato. Es su función que no puede ser objeto de delegación. Traslado previo. El contratista debe tener la oportunidad de pronunciarse y se le da un plazo de máximo de 5 días hábiles para que en efecto manifieste a la entidad sus fundamentos respecto de por qué se ejecutó esa acción que podría generar la nulidad del contrato. Entonces existe la posibilidad de que éste pueda plantear su opinión, su criterio sobre esta decisión a través del traslado que le corra la entidad. Y también vamos a ver que existe un deslinde de responsabilidades, es decir, la obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades, porque puede presentarse una situación donde la nulidad haya sido generada por una mala acción de algún servidor, de alguna persona dentro de la entidad. Por tanto, la nulidad del contrato va a implicar también que la entidad haga la verificación y determine las responsabilidades que corresponden. Primera consulta, ¿es una obligación declarar la nulidad del contrato? Vamos a ver que la norma dice podrá, no dice deberá, por lo cual vamos a considerar como una posibilidad. Y en efecto, en varias opiniones de la Dirección Técnico Normativa, se ha dicho lo siguiente. Aquí cito una, la opinión número 3, 2018, donde se menciona lo siguiente. La declaración de nulidad es una potestad y no una obligación. Cuando se verifique la configuración de alguno de los supuestos, el titular debe realizar una evaluación y en decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato. Entonces es una posibilidad. Como hemos dicho al inicio, la nulidad va a implicar la inexistencia de ese contrato y por lo cual, obviamente, la inejecución de las obligaciones. Pero la nulidad no es una obligación. La entidad podría, bajo un análisis, determinar que en efecto no corresponde declarar la nulidad y corresponde continuar con la ejecución de la prestación. Y en mérito a ello, el artículo 44.4 de la ley establece que el titular puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato. Es decir, pese a que se configuraría algún supuesto que podría generar la nulidad del contrato, la entidad tiene que evaluar si es eficiente esa medida. Y en ese documento que determine la no nulidad del contrato, debe contarse con un informe técnico y legal que sea el sustento de esta decisión. Esta facultad también será indelegable. El titular de la entidad es el único que puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato pese a encontrarse un supuesto de nulidad. Aspectos a tener en cuenta en esta evaluación. La opinión 32/2019 de la DTN establece de que la potestad del titular de determinar si ejerce o no se va a realizar evaluando cada caso concreto. En efecto, cada caso concreto, cada contrato representa una necesidad y cada necesidad debe evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta criterios como la eficacia y eficiencia, la oportunidad de la contratación, el costo-beneficio, la satisfacción del interés público, el estado de avance de la contratación,
el logro de la finalidad pública, el bienestar de las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros. Es decir, cada entidad, si se presenta una situación donde su contrato adolece de un vicio de nulidad, tendrá que evaluar si corresponde o no declarar la nulidad. Y si considera que no corresponde, esta medida podrá ser empleada en base a los criterios que ya he mencionado: costo-beneficio, eficacia y eficiencia. Una vez tuve un comentario de una entidad que en efecto había advertido la presentación de un documento falso, y esa decisión o esa respuesta, producto de la fiscalización posterior, llegó a un mes de culminar un contrato muy grande, un contrato de 3 años, un contrato grande que involucraba una serie de componentes, materiales, personas, equipos, etcétera. Y ya estaba la entidad a un año de acabar con la prestación. La entidad evaluó: ¿es conveniente o no es conveniente declarar la nulidad del contrato? La entidad sustentó que ya estaba por culminar la prestación, que obviamente sería un poco incongruente o no sería muy eficiente al término casi del contrato desarrollar una nueva contratación, volver a encontrar un proveedor que ejecute esta prestación, que tenga el equipamiento, que tenga el personal calificado, etc. Y la entidad, a través de un documento, porque es una decisión de gestión, a través de un documento con el sustento técnico y legal, determinó que era más eficiente continuar con la ejecución del contrato y no declarar la nulidad del contrato. Ahora bien, eso obviamente no le restó la obligación de comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado la configuración aparentemente de una infracción. Porque obviamente, si estamos frente a un documento falso o inexacto, yo, entidad, en todos los casos tengo que comunicar al tribunal. Ya el tribunal, a través del procedimiento administrativo sancionador, verificará si corresponde o no aplicar la sanción. Entonces, cuando se configure la causal de nulidad del contrato, cuando se tenga los descargos del mismo por parte de este contratista, la entidad debe de evaluar y, a través de un informe técnico y legal, quizás tener el sustento que le permita no declarar la nulidad del contrato. Puede continuar si es que la entidad sustenta alguno de estos componentes, entre otros obviamente, que permitan verificar que es más eficiente continuar con la ejecución de la prestación. Ojo, que eso es una decisión de la entidad. Si la entidad considera de que no, en efecto, corresponde declarar la nulidad del contrato, puede hacerlo. Tiene las herramientas. Si se ha configurado la causal, puede válidamente aplicar alguno de los supuestos que permiten la nulidad del contrato.